Primeramente, saludar a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos transmitiendo ahora la enseñanza de los días jueves. Y bueno, quiero saludar a la iglesia de Casa Oración Zumpango, Querétaro, Misiones de Casa Oración Teoloyucan, Acolman, Izcalli, San Juan del Río. A las iglesias y pastores de Chapulhuacanito, San Luis Potosí, Iglesia Conociendo a Dios de Catepec, Iglesia de Jalpan de Serra. Animar y compartir en esos momentos esta enseñanza es importante para cada uno de nosotros. La situación en México con el coronavirus cada día va creciendo. De pasar a la fase 2, posiblemente pasemos a la fase número 3. La cuarentena o el quedarse en casa se alargó hasta el día 30 de abril. Esto nos lleva, como lo decía anteriormente, a cerrar nuestras iglesias. Hace unos días, fíjense, platicando con un amigo, teníamos en común una pregunta la cual despierta a lo que hoy voy a enseñar o me anima a enseñar lo que el día de hoy vamos a ir aprendiendo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de transmitir un devocional familiar? ¿Una enseñanza o una reunión en vivo vía redes sociales? Unas transmisiones son muy buenas, otras muy caseras. Pareciera que muchos, este fin de semana, la euforia fue transmitir por transmitir, otros más haciendo un buen trabajo. Pareciera que lo único que quisieron fue alcanzar like para su devocional familiar. Pero fíjese que detrás de ello no debemos de perder el propósito de la predicación vía redes sociales. Esta iglesia lo empezó a hacer y muchas otras. Recordemos que la gran comisión dictada en Mateo capítulo 28 verso 19 fue la siguiente. Voy a dar lectura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión es id y haced discípulos a todas las naciones. Pero después en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. El primer propósito fundamental de transmitir una enseñanza, un devocional, una reunión en vivo, es aprender, es seguir enseñando, que los pastores, líderes juveniles, los grupos de alabanza sigan transmitiendo la palabra, la enseñanza bíblica a través de las redes. No es alcanzar objetivos no cristianos o no bíblicos, sino es alcanzar plenamente los objetivos, plenamente la gran comisión. Entonces es por eso que yo les animo a ustedes a seguir estas lecciones que voy a dar los días jueves y que usted pueda atender primeramente lo que Dios quiere hacer en nosotros como familia. La situación con la pandemia a nivel mundial llevó a que las familias de la congregación, al menos de Zumpango, de Querétaro, y de las reuniones de hogar alrededor de los municipios de Zumpango, son reuniones que tenemos, a que nos resguardemos en casa, a que se cerraran temporalmente las congregaciones. La pregunta es, ¿las familias sabrán hacer iglesia en casa? ¿Los congregantes saben tener tiempos diarios con el Señor? ¿Saben cómo hacer un devocional familiar en casa? Fíjese que las redes sociales son un medio, no es el fin último de transmitir por transmitir. Creo que Dios se agrada más, ponga mucha atención, creo que Dios se agrada más de lo que podamos hacer en lo íntimo, que en lo secreto, que en lo público. Sin embargo, los pastores, los maestros de la iglesia, aún los líderes juveniles, el grupo de alabanza ha transmitido diversas enseñanzas, o transmitiremos diversas enseñanzas, con el propósito
de enseñar, no de transmitir por transmitir. Creo que Dios se agrada de lo que podamos hacer en casa cada uno de nosotros. Quiero hablarle a ti como varón, que eres el sacerdote de tu casa. Yo soy el pastor de Casa de Oración Zumpango y de Querétaro, y tengo un equipo de trabajo. Tengo algunos pastores, algunos hermanos, líderes que están trabajando en las reuniones de hogar. Pero tenga en cuenta que tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el líder en tu casa, no tan solo el padre de familia, sino el sacerdote. Creo que es importante que cada varón, cada familia pueda hoy en día hacer devocionales en lo secreto, tiempos con Dios en lo secreto. Claro está, no estoy diciendo que los que suben transmisiones, devocionales, enseñanzas vía redes sociales estén mal, no, al contrario. Cuando se hace un buen trabajo es una bendición, pero recordemos no subir por subir. De lo contrario, debemos no buscar como familia, de lo contrario debemos de buscar como familia hacer nuestro devocional. Yo te voy a poner un ejemplo. Fíjense lo que nos pasó a nosotros en casa. A través de esta situación, o a raíz más bien de esta situación del coronavirus, tuvimos que hacer homeschool o escuela en casa. La escuela de mi hija creó una plataforma para que los padres de familia trabajemos en casa. Pero fíjense cómo somos. Como es algo obligatorio y como tenemos que subir evidencias, marcamos un horario. De 8 a 2:30 mi hija tiene que estar en homeschool. Aún yo dentro de la casa ocupé un lugar el cual lo equipé teniendo un escritorio con una PC, una impresora y todo lo que requiera de papelería. Por si fuera poco, la escuela nos pide subir evidencias de lo que trabajamos en casa. Y bueno, diario mi esposa trabaja con mi hija y sube las evidencias, sube lo que está trabajando. Otro ejemplo es el home office, oficina en casa, lo mismo. Muchos varones tienen un horario de oficina en casa, subiendo las evidencias o el trabajo que realiza para justificar el pago quincenal, o para que tu patrón o empresa pueda verificar que estás trabajando. Pero quiero hacer una pregunta, analiza lo siguiente: ¿qué de iglesia en casa? Este término, a lo mejor no sé si exista, yo ya lo hemos dicho, iglesia en casa. Muchos pastores hemos nombrado este nombre, iglesia en casa, pero ¿qué tanta diligencia le estamos dando a iglesia en casa? Homeschool o escuela en casa lo estamos haciendo, oficina en casa lo estamos haciendo para justificar, y subimos evidencias para que nos llegue una quincena, para que nuestros hijos aprueben el ciclo escolar. Y así va a ser un mes, si no es que se alarga más esta situación. La pregunta obligada: ¿pero qué de la iglesia en casa? Muchos dirán: pastor, mis evidencias de iglesia en casa las subí por Facebook Live. Otros dirán: están en Instagram o en las diferentes plataformas. Otros más dirán: pastores, que yo no sé enseñar, pastores, que yo no sé qué predicar en casa, pastores, que yo no sé tocar la guitarra, no sé tocar el piano, el teclado para alabar a Dios. ¿Qué hemos hecho en casa? ¿Ya designamos un horario para reunirnos como familia, varón? Así como has designado un horario para trabajar en casa o en tu empresa, ama de casa, esposa, así como designaron un lugar para trabajar con tu hija, con tu niña. Es tiempo de que todos, y me aplico a mí mismo también esta enseñanza, es tiempo de que empecemos a trabajar iglesia en casa. Para ello es importante seguir una serie de instrucciones que daré, de lecciones que daré para nuestra congregación,
y para cualquier otra congregación que nos esté escuchando. Yo quiero que usted, para empezar la primera lección, haga un análisis, una reflexión delante de Dios. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando al devocional diario? Hoy no podemos salir de casa. Hoy estamos transmitiendo a puertas cerradas nuestras reuniones. Pero es importante que tú y yo podamos hacer iglesia en casa. Tener nuestro horario, tener nuestro devocional familiar, hablarle a nuestros hijos, a nuestra esposa y orar juntos. A lo mejor enseñar Biblia de una manera práctica hacia nuestros hijos y hacia nuestra esposa. Posiblemente tú no eres un pastor o eres un maestro dentro de la iglesia, o que hayas estudiado teología bíblica, pero lo que sí te puedo decir es que eres el sacerdote de tu casa. Eres el indicado para iniciar iglesia en casa. No espere nuestras reuniones en vivo. No espere solamente la enseñanza de tu pastor. Es muy respetable cada enseñanza de cada pastor en iglesia, pero es tiempo de que nos levantemos como familia para hacer devocionales familiares, es decir, iglesia en casa. Quiero entrar a la lección número 1. Acompáñame a dar gracias, acompáñame a orar para poder iniciar nuestra lección. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo nuestra vida, sigue bendiciendo a nuestras familias. Ahora ayúdanos a hacer iglesia en casa, a tener devocionales familiares, a tener devocionales con nuestra familia, con nuestros hijos, aun cuando no sepamos tocar instrumentos o nunca hayamos enseñado en la iglesia o en una clase de niños, de jóvenes. Creo, Señor, que somos sacerdotes de nuestro hogar y como sacerdotes tenemos que dirigir hoy más que nunca a nuestra familia en nuestros devocionales. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lección 1 le he puesto como título: establecer un tiempo diario con el Señor. Vuelvo a repetir, establecer un tiempo diario con el Señor. Voy a empezar de lo individual a lo familiar, es decir, nuestra actitud personal, nuestra actitud individual hacia la devoción diaria con nuestro Dios, para poder llegar a una devoción familiar, a una reunión familiar en tu sala, en un cuarto, el cual hayas asignado tú y tu familia. Lucas capítulo 5, verso 15 dice lo siguiente: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Quiero hacer énfasis en Lucas capítulo 5, verso 16. Mas Jesucristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vuelvo a repetir, mas él, ¿quién? Jesucristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Yo creo que es bien importante reconocer que necesitamos pasar tiempo con Dios. Y pasar tiempo con Dios, yo lo he dividido en dos partes esenciales o dos partes principales. La primera parte, para que tú pases un tiempo diario con Dios, es la oración. La oración, a manera de una definición breve, es la comunicación bidireccional con Dios, es decir, de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. Nosotros hablamos con Él y Él debemos esperar tiempo para que Él nos hable. Pero fíjese muy bien, hermano, cuando nosotros vamos a un tiempo en casa de oración, la oración tiene varias facetas. La primera faceta es esperar en el Señor. Oración es esperar en el Señor. Otra de las facetas que tiene la oración es interceder u orar por otras personas. Otra faceta que tiene nuestra oración, esto es bien importante porque usted va a aprender a orar. Muchos en la iglesia me dicen: pastor, yo no sé orar. Cuando estamos en una reunión familiar y vamos a comer, de repente le dices: hermano, ¿puede orar por los alimentos?
y sus oraciones a lo mejor no son de muchas palabras, porque no hay una enseñanza o no saben orar. Lo mismo pasa cuando un varón, una mujer, un adolescente, un joven, un pequeño busca de Dios, pero no sabe orar o no sabe qué facetas tiene la oración. Muchas veces nuestra oración es muy pequeña o muy corta. Pero punto número 1, la oración es esperar en Dios. Punto número 2, la oración es interceder por otros. Número 3, la oración es pedir a Dios lo que necesitamos. También dentro de la oración está el pedir por nuestras necesidades. Número 4, la oración también es escuchar a Dios. No es un monólogo, es un diálogo entre tú y Dios. Dios te habla de diversas maneras. Dios te habla a través de la palabra, a través de tus líderes, a través de los pastores, a través de tu familia, de tu esposa. Eso es bien importante, atender la voz de nuestra esposa, atender la voz de nuestros pequeños. Muchas veces Dios te habla con las cuestiones físicas, naturales, fenómenos naturales, la naturaleza. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos habló con el coronavirus? Al menos a mí sí. Al menos a mí sí Dios me ha hablado a través de este tiempo de esta pandemia del coronavirus. Él me ha dicho que es importante que atendamos también en casa a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestro devocional diario. Dios a cada uno nos habla de diversas maneras. Número 5, otra faceta de la oración es que cuando tú y yo buscamos oración, una oración íntima, secreta, el Señor nos da firmeza contra las acechanzas del enemigo. Viene Satanás a querer rodearnos para traer tentación o para hacernos tropezar, pero la oración nos fortalece, nos hace estar firmes. Otra faceta de la oración es acción de gracias. Di conmigo, acción de gracias. Qué importante es las acciones de gracias. Nuestra oración, cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos teniendo expresiones de amor hacia nuestro Dios. Entonces, una faceta de la oración son las acciones de gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el coronavirus? Hay que dar. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tu familia no se ha enfermado, no se ha infectado? ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él los ha guardado? ¿Cuántos dan gracias a Dios aquellos que siguen teniendo trabajo? Aquellos que aún los mandaron a su casa, pero que siguen trabajando, que siguen recibiendo un salario. Yo doy gracias a Dios porque esta congregación sigue respaldando aún las entradas de diezmos y de ofrendas. Y así cada una de las congregaciones, cada uno de los hermanos puede dar gracias, acciones de gracias. Otra de las facetas, número 7, que tiene la oración es ofrecer alabanzas a Dios como sacrificio vivo. No tan solo una alabanza, una adoración de congregacional donde está todo el grupo de alabanza, donde está la batería, está el bajo, está el teclado, la guitarra, las voces, la voz principal y nos están dirigiendo. Nuestra oración en casa debe tener acciones de gracias, alabanzas a nuestro Dios. Decir: Padre que estás en los cielos, tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres el león de Judá, tú eres todo para mí. Esas muestras de alabanzas, esos frutos de nuestros labios de alabanza. Otra faceta que tiene la oración es pedir a Dios que perdone nuestros pecados. Cada día tú y yo fallamos, hermano. Tú y yo tenemos diferentes fallas. Unas son visibles, otras muchas veces son ocultas, pero delante de Dios no hay nada oculto. Muchas fallas, muchos pecados son conscientes. Tú y yo sabemos que muchas veces pecamos conscientemente de lo que estamos haciendo, pero otras veces son fallas o son pecados inconscientes. Es por eso que en la oración debemos de pedir siempre perdón por nuestros pecados. Quiero ir cerrando esta primer faceta. Ponga mucha atención. Yo inicié diciéndote que un tiempo íntimo tiene dos partes principales. La primera es la oración, lo que acabamos de ver. Pero la segunda parte esencial es la palabra de Dios.
La palabra de Dios en el libro de los Salmos dice lo siguiente en el capítulo 119, verso 105, y dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y eso es bien importante. Ve, hermano, hoy estamos en casa. Muchos estamos haciendo cuarentena, otros estamos saliendo a trabajar o salen a comprar lo necesario. Pero es en casa donde tú tienes tiempo. Mire, hoy hay un efecto. Todo mundo está en las redes sociales. Todo mundo está en los móviles o en los teléfonos celulares. Todo mundo está ahorita en una computadora, o la gran mayoría, porque es una forma de distracción. Y qué bueno que las redes sociales se están llenando de palabra. Pero yo te voy a decir algo. Hoy es tiempo de agarrar nuestra Biblia. Hoy es tiempo de agarrar una libreta. Hoy es tiempo de leer un salmo, un evangelio, no sé, qué sé yo. Hoy es tiempo de atender la palabra. Un devocional se divide en dos partes esenciales: oración y lectura bíblica. Si tú no tienes lectura bíblica día con día, escucha, día con día, entonces puedes ser presa del enemigo, puedes ser presa del desánimo. Es por eso que la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si apagáramos este lugar y prendiéramos una lámpara, eso nos ilumina, nos hace ver en dónde estamos. Hoy aprovecha este tiempo, aprovecha este momento, estos 30 días que faltan para tener una lectura bíblica en tu casa, para tener un repaso de tus apuntes de predicaciones, o para escuchar palabra de Dios a través de las redes sociales. Pero siéntate en un lugar con tu familia, toma tu libreta, apunta, haz anotaciones. Si Dios te ha dado palabra para tu familia, háblales a tus pequeños y diles: vengan para acá, vamos a orar, vamos a darle lectura. Y si Dios te da palabra en ese momento, qué bendición, hermano. Porque es ahí donde la iglesia en casa sale a relucir. Mire, hoy tenemos actividades para trabajar con nuestros hijos en lo que es escuela en casa. A lo mejor tú tienes muchas actividades que hacer en tu trabajo, en casa. Pero ¿qué hay de la iglesia en casa? ¿Qué hay de iglesia en casa? ¿Qué estamos haciendo? Yo espero que tú, varón, o tu mujer que estás sola, puedas tomar un tiempo para orar y leer la palabra de Dios con tus hijos. Si tu esposo no es cristiano y tú eres la única que vienes a la iglesia, dale tiempo. A lo mejor usa sabias palabras y dile: oye, amor, esposo, como tú le digas, vamos a orar, vamos a dar lectura a la palabra. Si él permite, qué bueno, y si no, dale tiempo, pero que él te vea, independientemente de que ya hayas hecho tus actividades diarias y cotidianas, que él te vea que estás orando, que estás leyendo la palabra como un ejemplo para él, porque es ahí donde nos vamos a nutrir. ¿Cuántos tomamos este tiempo del coronavirus para recargar nuestra pila con la oración y con la lectura? ¿Cuántos de nosotros, aún como pastores, les hablo a los pastores, podemos decir: Señor, gracias porque voy a tener tiempo de recargar la pila, de ver qué mensajes voy a dar, de transmitir a mi familia, primeramente a la familia de la iglesia como segunda parte, y a la familia en la carne también? ¿Qué voy a hacer yo en relación a mi devoción con Dios? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero cerrar este primer punto diciéndote que es de gran importancia que tú tomes este consejo. Aprende a hacer iglesia en casa. Yo voy a ir dando algunas sugerencias, algunos ejemplos, pero posiblemente suba también un video, un ejemplo con mi familia teniendo un devocional.
O a lo mejor no, porque eso es íntimo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Pero trataré de que en las palabras, en la predicación, en esta serie pequeña de los días jueves, voy a tratar de dar ejemplos y de dar las bases para poder tener una reunión familiar. Quiero entrar a un punto importante. Esto es muy práctico. Es sugerencias para hacer que tu tiempo íntimo funcione. Esas son sugerencias prácticas, pero también las tomé de bases bíblicas. Primer sugerencia, pongan atención, apunten ahí, es número 1, elegir un lugar tranquilo. Vuelvo a poner el ejemplo. Cuando mi esposa recibió la notificación de que la escuela de mi hija se cerraba y de que se había creado una plataforma digital para trabajar en casa, pero que los mentores tenían que ser los papás por las situaciones de responsabilidad, mi esposa ha decidido estar con ella desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Y están en línea. Mi hija tiene 5 años, y va en preescolar. Aparte tenemos otro pequeñito que también hay que estarlo atendiendo ahí en casa. Pero en ese momento, a mí como varón, se me vino a la mente buscarle un lugar en la casa. Ella tiene su cuarto y tiene ahí un pequeño escritorio, pero ya no cabía la PC, no cabía la impresora y no cabían todos los libros, más aparte toda la papelería que les pidieron para trabajar en casa. Entonces busqué en la casa un lugar y le adecué. Y hasta yo dije, mira Cami, aquí está tu escuela en casa. Pero cuando nosotros volteamos a ver el otro lado de la iglesia en casa, ¿cuántos hemos hecho lo mismo? Hace unos días le decía a mi esposa, ahora lo que quiero hacer es un cuarto para orar. Es un lugar para entrar, orar con los niños, orar tú y yo, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos hable en esos 30 días que vamos a estar encerrados o en cuarentena. Número 1, no perdamos, di una ilustración de lo que era elegir un lugar en lo que es la escuela en casa o homeschool de mi hija. Pero lo primero que tú tienes que hacer es elegir un lugar tranquilo. Un lugar en donde tú puedas entrar y puedas estar sin ninguna distracción. Eso es importante. Porque si tú tienes un lugar donde está el televisor, está la computadora, están los niños jugando, entonces no vas a tener un tiempo de oración fructífero, ni un tiempo de lectura bíblica fructífero. Este es un tiempo para encontrarte con Dios y por consiguiente necesitas tener un lugar tranquilo y no tener ninguna distracción. Mejor debes de buscar un tiempo a solas, un lugar a solas. Yo no sé si tú tengas en tu casa. Y este punto lo saqué de Mateo capítulo 6. Vaya al libro de Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo capítulo 6, verso 6. Y dice lo siguiente: pero tú, cuando ores, dirígete a tu cuarto. Estoy leyendo una versión diferente. Cierra la puerta y habla con tu padre. Vuelvo a repetir. Pero tú, cuando ores, dirígete a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre. Así recibirás recompensa de tu padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Entonces, es bien importante elegir un lugar tranquilo. El mismo Jesús, con nuestro texto base, dice lo siguiente: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué son los lugares desiertos? Pues son lugares donde no hay distracción, son lugares solos, donde el Señor Jesús iba y buscaba llenarse. Él buscaba estar en comunión con el Padre. Lo mismo nosotros, hermano. Es bonito subir tu devocional en las redes sociales y un canto, pero hermano, en lo secreto hay recompensa, en lo íntimo hay recompensa.
quiero cerrar este punto, no se te olvide, elige, número 1, elige tú como varón, con tu familia, un lugar tranquilo. Puede ser la sala, puede ser un cuarto, puede ser el estudio, puede ser una habitación. Es más, si hay necesidad de mover muebles, de sacar, hazlo. Tienes 30 días para estar ocupando ese cuarto. Vas a tener después mucho tiempo para reacomodarlo, pero si tú ves que ese lugar ya se quedó como el aposento alto, entonces ocúpalo. Número 2, debemos de elegir un tiempo definido. Eso es bien importante. Normalmente nuestros días están muy ocupados, con mucha actividad. Por tanto, buscamos siempre huecos en nuestra agenda diaria para orar. Yo le daba instrucciones a mi iglesia y les doy instrucciones ahorita a mi iglesia de que la predicación o la retransmisión de las predicaciones de los días jueves y los días domingo, trate de buscar un lugar tranquilo, escuchar en el televisor con su familia y de recibir el mensaje. Y que en medio de su agenda se haga un espacio. Pero hoy en día, fíjese, antes del coronavirus tú tenías una agenda de actividades. Ahora tenemos otra en casa. Pues bueno, dentro de esa agenda en casa debes de elegir un tiempo definido. Fíjese que el ejemplo está en Daniel capítulo 6 verso 10. Aunque eran tradiciones de los judíos, saco el principio espiritual, o saco aquí el ejemplo de Daniel. Y vamos a ver que Daniel tenía tiempos específicos para orar. Claro, a lo mejor tú me puedes decir, es que era una tradición judía o era una regla de aquel entonces del pueblo de Israel, pero saquemos el principio, saquemos la enseñanza de este versículo. Daniel capítulo 6 verso 10 dice, Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén. Era otra costumbre. Y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Ok, eran tradiciones, costumbres o eran reglas, pero saquemos el principio. Daniel dice que se fue a su casa en medio de sus actividades. Él paraba. Si estaba en ese momento, él trabajando para el rey o trabajando para la nación a la cual ellos eran esclavos, dice la Biblia que él se iba a su casa, abría la ventana del segundo piso que daba hacia Jerusalén, porque era una costumbre, y se arrodillaba para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Hermanos, yo sé que es difícil. Yo mismo muchas veces hemos caído en dejar de orar. Muchas veces decimos, vamos a orar en este tiempo, pero a veces hasta como pastores decimos, no, pero tengo que preparar la enseñanza, pero tengo que preparar la alabanza, pero tengo que ver a los de medios y contenidos para que puedan retransmitir. Pero es bien importante afilar el hacha, es bien importante orar, tener un tiempo definido. Saquemos el principio. Encuentra el tiempo del día más apropiado para tu oración, que dentro de tu estilo de vida, dentro de tu vida diaria, tú tengas un tiempo definido para tu devocional. Dios merece nuestro mejor tiempo. Tenemos tiempo para escuela en casa, tenemos tiempo para oficina en casa, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para ver entretenimiento vía redes sociales, vía TV, pero tenemos algo importante que hacer. Es importante que nosotros hagamos tiempo para orar, hagamos tiempo para la palabra de Dios, hagamos tiempo para buscar de Dios. Necesitamos darle un tiempo a nuestro Dios. Consejos para la lectura bíblica. Pide al Espíritu Santo que te ayude a entender. Acepta lo que Dios está diciendo en la Biblia. Claro, hay una materia que se llama hermenéutica que te ayuda a interpretar la Biblia. Pero
Ponga mucha atención. Cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto, una lectura y con lo que hemos aprendido en nuestra iglesia local, el Señor nos puede hablar. El Señor nos habla. No necesitas ser pastor, teólogo, para que Dios no hable a tu vida. Habla, darle lectura en voz alta a las Escrituras con tu familia. Medita en la palabra, medita en lo que Dios está diciendo. Responde con una oración a lo que estás leyendo. ¿A qué se refiere eso? Es decir, anota lo que tú leíste, el punto, y dile: Señor, tú quieres que yo cambie en esto, tú quieres que yo cambie en aquello, etcétera. Y quiero decirte algo bien importante, ir cerrando. Siempre empieza tu oración y tu lectura bíblica con una acción de gracias. Eso es bien importante, la acción de gracias. Y cierra con una acción de gracias. Yo quiero cerrar. Me introduje esta vez con esta lección, pero quiero llegar hasta lo que es un devocional familiar, enseñar a la congregación. Pero no te esperes a que yo vaya y vuelva a retransmitir la segunda lección, sino empieza a orar con lo que tú sabes. Hoy muchos en las redes sociales están subiendo sus videos, pero ¿qué de ti? ¿Qué de nosotros, iglesia de Zumpango, Querétaro, Misiones, que están bajo el cuidado de nosotros? Debemos de aprender a tener un devocional, un tiempo íntimo con nuestro Dios. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.